Este trabajo es siempre un proceso que el demonio, como hoy, busca por todos los medios estropear, detener, complicar. Lo veíamos el día de ayer. Para evitar que seamos santos, usa de las cosas tan obvias como los pecados de la carne, son obvios que son pecados, hasta las cosas que parecen buenas, pero detrás de las cuales la serpiente esconde su aguijón. Veíamos el día de ayer que contamos siempre con la asistencia de Dios, pero de manera especial esta se hace visible y palpable en medio de una comunidad, que es de lo que hablaremos hoy. Y pensando un poquito en dejar algunas cosas y muy claras de estos 3 días que llevamos, quiero darles hoy 5 citas de lo que ya hemos visto, como para que sean flachazos que al revisarlas rápidamente nos retraigan las ideas principales. La primera es de Juan 17:22. Ser uno en Cristo, así como el Padre está en Cristo, que ellos estén en mí, de tal manera que todos lleguemos a ser uno. Juan 17:22. Cristo en nosotros. Él viene a nosotros, se encarna en nosotros y va produciendo en nosotros la santidad. Un segundo elemento que también es muy importante, decíamos que la santidad tiene que ser visible, ¿se acuerdan? Decíamos, citando al padre Esquerda, decíamos, quien la tiene no la puede ocultar, y quien no la tiene, pues no la puede fingir. De tal manera que, pues, se tiene que notar, porque si no se nota, es que no hay. Y se nota principalmente con la caridad, la forma como le hablamos al esposo, cómo le hablamos a la esposa, a los hijos, a los padres, a los amigos, a la gente que trabaja con nosotros. Todo eso va denotando qué tanto el Espíritu Santo viene formando en nosotros a Cristo. Juan 13:35. Cuando vean cómo se aman, creerán. Creerán que verdaderamente somos sus discípulos. Creerán que verdaderamente se está encarnando en ese proceso nuestro Señor. Entonces, Juan 17:22, que sean uno como nosotros somos uno, tú en mí y yo en ellos. Luego, hablando un poquito sobre el tema del pecado, que es un elemento muy importante que debemos que tener bien en cuenta, sobre esto les dejo 3 citas, de las cuales ayer prácticamente nada más mencioné una. La primera cita es Romanos 7, a partir del versículo 14 hasta el 25, que nos habla de esa naturaleza débil, esa naturaleza frágil, que como digo yo, tiende pa'l monte, ¿sí? O sea, naturalmente tenemos esa tendencia al placer, al gusto, y no tenemos nosotros fuerza para poderla contener. Solamente Dios la puede contener. Es el único que puede tener la fuerza para lograrlo. Romanos 7:14 y siguientes. Una cita muy importante también es la de Mateo 26:41. En esta cita Jesús menciona los 2 grandes pilares que ayudan al crecimiento de la vida espiritual y sin la cual no se logrará formar el hombre nuevo, no se formará Cristo en nosotros. Mateo 26:41. Velen, hagan penitencia y oren. Son los 2 elementos dados por nuestro Señor en el día en que iba a ser aprendido. Sus apóstoles se habían dormido, no alcanzaban a percibir que estaban pues a punto de abandonar al Señor, de traicionarlo también, igual que Judas. Entonces, Mateo 26:41 es otra cita que siempre debe permanecer en nosotros. La otra que les di ayer es Romanos 12:1-2. No se acomoden a este mundo, no se adapten a este mundo.
Y la última, que es muy importante, Primera de Pedro 5:8. El demonio, como un león rugiente, anda buscando devorarlos. Resístanlo, resístanlo. La palabra es resistir. Platicaba en estos días sobre este tema a propósito del pecado. Y si ustedes se dan cuenta, la tentación ordinariamente, cuando la resistimos y la rechazamos, dura muy poquito. El demonio se vence fácilmente, regresa, no se da por vencido. Pero en ese momento dice: no, buscaré, como con Jesús, una mejor oportunidad. Realmente no dura mucho. Una vez que uno ya da el paso donde dice: no lo voy a hacer, y el demonio ve que esto es verdaderamente en serio, él dice: bueno, con permiso, buscaré otro momento, buscaré otra oportunidad. Y bien, poniendo esto un poquito en el marco de lo que hemos visto hasta ahora, iniciemos ya hablando un poquito de la comunidad, que es la que nos sostiene. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, notaremos, como ya decía, el uso frecuente de la palabra permanecer, ¿sí? La palabra permanecer. Decíamos, esta palabra muy importante, a finales del siglo I se encuentra con esta batalla que va sufriendo ya la comunidad, en donde tiende fácilmente pa'l monte. Hay que permanecer. Jesús había hablado ya de esto. San Juan lo retrae haciéndole, dándole fuerza a estas palabras de nuestro Señor. Esta será la insistencia de Jesús, que, como comentaba ahorita, quizás en la comunidad apostólica no tenía tanto impacto, por eso los primeros evangelistas no la mencionan, o al menos no la mencionan con esta insistencia que hace San Juan. Pero conforme se fueron desarrollando las nuevas comunidades, San Juan retrae esta advertencia y al mismo tiempo los medios para poder permanecer en ella. Si vemos, hay dos capítulos que señalan esta necesidad de permanencia. Uno es el capítulo 6, llamado Discurso Eucarístico. Sin embargo, en el conjunto de la obra de Juan, este capítulo está orientado no solo al tema de la recepción del pan que da la vida, sino que este pan se parte y se comparte en la comunidad. En la comunidad. El pan se parte y se comparte en la comunidad, solamente bajo condiciones especiales, ordinariamente de enfermedad, se recibe la comunión fuera de la iglesia, fuera de la celebración eucarística, pero siempre en una comunidad cristiana. Hoy, cuando terminemos el tema, traten de volver a enfocar este tema eucarístico sobre el tema de la comunidad, y porque es ahí en donde se recibe. Y por eso se dice que la Eucaristía hace la iglesia y la iglesia hace la Eucaristía. No podemos entender la iglesia sin Eucaristía y no podemos entender la Eucaristía sin iglesia. Los dos están siempre unidos. ¿Estamos ya en el aire, hermano? ¿Sí? Muy bien, les pedimos una disculpa a los hermanos que nos están siguiendo aquí por redes. Aquí hubo un problema del internet, no es problema de nosotros de transmisión, pero no tiene suficiente fuerza para que pudiera llegar hasta sus casas. O sea, Facebook no podía mandar la señal porque no se la enviábamos con la suficiente fuerza, porque el internet no la tenía. Entonces solamente se grabó, estamos realmente al principio, pero si quieren ver la primera parte, la oración y lo que llevamos hasta ahorita, está grabada ahí en Facebook. Más tarde en la noche o mañana pueden ver esta parte que se perdió, para que sepan que no se han perdido de nada, está todo ahí. Muy bien, para San Juan este punto es un punto de toque, es donde se encierra el misterio que envuelve el crecimiento de la santidad del cristiano. Una Eucaristía que se vive en comunidad, en una comunidad que se alimenta de la palabra y del pan.
es el alimento de la comunidad, la palabra y el pan. Recordarán que les decía que para nuestros hermanos orientales la palabra es tan importante como el pan y que tienen dos sagrarios, si me permiten la expresión. Uno está a la derecha, generalmente donde hay una Biblia abierta, y también tiene su lamparita del Santísimo, como si fuera el Santísimo. Es la presencia real de Cristo, pan de la palabra que alimenta al cristiano. Y del otro lado está la Eucaristía. Ambos son los que se comparten dentro de la Eucaristía, dentro de la celebración eucarística. Por eso no podemos entender, lo veremos más adelante, que se compartan estos dos elementos al margen de la Iglesia, al margen incluso de la celebración eucarística. La reserva que se guarda es únicamente para los enfermos. De hecho, se supone, y así lo dice la instrucción general del misal romano, que debería de consagrarse la mayor parte con la comunidad que va a vivir la Eucaristía. Y si falta algo, usar la reserva. No, la reserva no es para compartir al pueblo, es para los enfermos, nada más. Y originalmente, en las pequeñas comunidades, en otro tiempo, se dejaba, como todavía en muchas comunidades, así lo acostumbré yo en mi comunidad, y eso también porque lo aprendí en una comunidad en Francia. En el momento de que termina la misa, se forman todos los ministros extraordinarios que van a llevar la comunión a los enfermos, y la comunidad ora por ellos, y el sacerdote envía a los encargados de llevar la comunión a los enfermos, que participan de la misa desde sus casas. Y por eso el ministro extraordinario hace una pequeña liturgia, empezando de la palabra, explicando lo que explicó el sacerdote sobre esta palabra que se comparte, y luego les hace partícipes de la Eucaristía, del pan que compartimos todos. Es un signo de comunión. Esa gente que está en su casa, postrada, que no puede venir, forma parte de nuestra comunidad. No puede venir porque está enfermo, pero este gesto de inmediatamente después de la misa, como parte de la misa, como formando parte todavía de nuestra celebración, se lleva el pan de la palabra y el pan eucarístico, nunca uno solo, y siempre en el contexto eucarístico. El otro capítulo en donde aparece continuamente la palabra permanecer es el capítulo 15 de San Juan. Aquí en esta refiere a la realidad que para ellos era común, una parra, una vida en la cual van haciendo los renuevos y se mantienen vivos mientras permanecen unidos a ella. ¿Y quién es la parra? ¿Quién es la vid? Es la Iglesia, es el cuerpo de la Iglesia, es el Cristo cabeza de donde van saliendo todos sus miembros, las pequeñas comunidades, cada rama, ¿verdad? Es un branch, ¿verdad? Es una rama que tiene también hojas y tiene frutos, que son los cristianos que penden de esa rama, y todos penden de una sola vid, que es la vid de la Iglesia, que es la Iglesia, que es Cristo mismo. Dice en San Juan, nomás para que vean la importancia con esta visión de Iglesia, que no siempre le damos, porque siempre dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Es correcto, ¿sí? Pero en una visión de tipo eclesiológica, la viña, o sea, de donde pendemos todos, es el único Cristo que existe, y ese único Cristo se hace realidad únicamente en la Iglesia, de donde nacen todos estos racimos que están conectados con la Iglesia.
Hoy celebramos en la iglesia el día de la cátedra de San Pedro y debemos de estar unidos a este tronco. Y ese tronco tiene muchas ramas y cada rama, cada obispo tiene sacerdotes y cada sacerdote tiene grupos y cada grupo tiene cristianos. Y ahí es en donde se hace presente la iglesia y tenemos entonces la sumatoria de todos que están todos unidos a la misma vid, a la misma parra, única parra, no hay muchas, que es el Cristo total, la cabeza y sus miembros. Y esto es tan importante que si leemos en el capítulo 4, y cuando escuchen en mí, vamos a ponerlo en una clave cristológica, pero al mismo tiempo eclesiológica. Dice, permanezcan en mí, permanezcan en la iglesia, y la iglesia permanece en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece a la vid, a la iglesia, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, en la vid. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Se fijan cómo cambia a la hora de ir transformando esto y cómo es completamente intercambiable? Porque es el Cristo único, es el Cristo total y estamos unidos en el Cristo y Cristo permanece en nosotros y nosotros en Cristo, pero la forma de permanecer y participar de Cristo es unido a Él y Él es la vid y Él es la iglesia y por eso fuera de la iglesia no hay iglesia. Decían también en otro tiempo y todavía es válido que fuera de la iglesia no hay salvación. Extra ecclesia nulla salus. Y es verdad, fuera de Cristo, ¿dónde está la salvación? ¿Qué salvación podemos encontrar? Nos dice San Pablo en sus cartas, ¿verdad? Tenemos un solo medio para entrar. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay ningún otro. Si no entras por este camino. Ahora, ¿cómo formamos parte de esta iglesia y cómo formamos parte de este cuerpo? Ahí tendríamos que entrar a otros temas, ¿verdad? Tendremos que entrar a la evangelización de los pueblos que no tienen todavía el conocimiento pleno del Señor. Verso 7, si permanecen en mí y mis palabras, escuchan aquí, permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será dado. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Lo que les decía ahorita, ¿verdad? Cuando damos fruto, los frutos que podremos encontrar, si revisan la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22, ahí están los frutos que producimos cuando estamos unidos a la vid, cuando estamos realmente encarnando a Cristo. Imagínense cómo una rama se va encarnando dentro de un árbol y cómo esa rama empieza a tener vida a través del árbol y va tomando su corteza y llega a ser parte completamente de esta rama. Pero para Juan, la única forma de hacerlo es a través de la iglesia. Una iglesia que va desde los grupos hasta la cabeza que es San Pedro. Y desde ahí formamos todos el único Cristo que se forma a través de la cabeza y todos sus miembros. Como el Padre me ha amado, dice Jesús, así también yo los amo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Como vemos en estos 10 versículos aparece 9 veces la palabra permanecer, 9 veces. Esto nos da una idea de lo importante que es esta permanencia, lo cual habla con claridad de los procesos que vive el hombre en su deterioro y en lo que sucede cuando nos alejamos de la iglesia. Si hoy la iglesia sufre y vive lo que sufre, y sufre lo que vive, es porque
esa gente se ha ido de la iglesia, ha dejado el tronco, ha dejado de pertenecer a la iglesia. No se va a encarnar el Cristo, al menos el Cristo completo, y va generando una cantidad de problemas como una rama amorfa que va creciendo dentro de un árbol. Y entonces, mientras que el árbol debería dar manzanas, este da peras, en una rama da peras o da mandarinas. A lo mejor son cítricos, pero son diferentes. No es un árbol de mandarinas, es un árbol de naranjas. Por eso es muy importante pertenecer a la iglesia. Todos empezamos con muchas ganas, con gran ánimo, pero los enemigos de la santidad, hablamos ayer de todo esto, la pereza, el retardo que hace el demonio en nosotros, etcétera, no tardan en aparecer en nosotros y con ellos los frutos de los cuales nos habla San Pablo. Bueno, ya lo mencionaba ahorita, leo Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estos son los frutos que hay en una rama que está conectada al árbol, a ese Cristo que se va encarnando en nosotros, a esa rama que va tomando la misma corteza, las mismas hojas, que va adquiriendo los mismos frutos, que se va desarrollando igual que el resto del árbol. A propósito de esto, dice Rodney Reeves, que es el que venimos leyendo, que lo que quiere Jesús en este discurso no es darle instrucciones morales, ya que esos son los frutos. A veces convertimos lo que es un fruto con lo que es la acción. No, estos son frutos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que unirnos a la iglesia, tenemos que formar parte de la Eucaristía. Una persona el lunes me reclamaba sobre el tema del rosario y el tema de la Eucaristía, porque le decía, no es por ahí. Y como que nos suena así todo descompuesto, porque estamos acostumbrados a primero el rito y luego la santidad. No, primero la santidad y de ahí viene el rito. Es lo que le da sentido al rito. La iglesia se reúne como parte de una comunidad de santos. Esos son los que deberíamos de estar aquí. Así fue al principio. Antes de tu bautismo, tú no podías entrar y celebrar la Eucaristía. Te quedabas allá afuera. Eran los catecúmenos. Se iban con su catequista a seguir estudiando. Esta es la reunión de los santos. Pero no estamos acostumbrados a eso. Y nos suena bien extraño que el Padre diga, no, por más misas que vengas y por más rosarios que hagas y todo eso, ¿no te vas a salvar? Pues no, porque el rito no salva, dice Pablo. Es la fe. Y esa fe es esa permanencia en Cristo. Es eso que Dios va haciendo. Por eso la fe también es un misterio que está conectado. Y ahora cuando leemos esto desde esta perspectiva, entonces podemos entender por qué primero tengo que ser santo y luego celebrar. Y ese santo que celebra produce frutos y de aquí se alimenta, verdaderamente se alimenta. Porque si no, como decíamos, qué bonito habló el Padre. Y como dijo el ranchero, ya luego, papá. La gente viene platicando por el camino, mascando chicle para recibir a Jesús. No somos conscientes del pan que recibimos. Y esto no tiene nada que ver, como he discutido infinidad de veces, sobre todo a propósito de la pandemia, con recibirlo de rodillas o parado, o en la cama o acostado. Tiene que ver con algo que está pasando en tu interior, no en el exterior. La primera comunidad comulgó solamente en la mano hasta el siglo IX. Por eso ese cuento de que viene la Virgen María y que dice que cometemos un sacrilegio si lo hacemos, pues llegó 9 siglos tarde la Virgen, porque durante 9 siglos hicimos esto. La catequesis de San Cirilo de Jerusalén dice que es la única forma de recibirlo. Y dice cómo se recibe.
No es agarrar así y pellizcar, o agarrar y te lo pongan así como un puño en la mano, sino son palomitas. San Cirilo de Jerusalén dice que ponemos y debemos de formar con nuestras manos un trono. Y eso evita que la Eucaristía se caiga. Te lo pone en la mano, en el trono del Señor, y tú lo ves, lo contemplas, lo palpas, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos. De eso damos testimonio. La oración de en la noche, en las completas, dice: Señor, que hace Simeón, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y cada vez que la rezo en la noche, como ordinariamente todos los días celebro la Eucaristía, no siempre, pero de ordinario, siempre viene ese momento al que le doy toda la importancia de la adoración, de tenerlo en mis manos, lo que he tocado con mis manos, al Verbo, al Hijo de Dios hecho carne, lo que hemos visto, lo que hemos oído en su palabra, lo que hemos tocado con nuestras propias manos. De eso, hermanos, de eso es de lo que damos testimonio. De eso es de lo que damos testimonio. Si bien Jesús es la vid, nosotros los sarmientos, es necesario estar en un jardín donde la podamos tener. Quien vele por nosotros, quien riegue la planta, la cultive, le dé lo necesario para vivir, y eso es la iglesia. Por eso la Eucaristía hace la iglesia y la iglesia hace la Eucaristía. La primera comunidad rápidamente descubrió que era necesario vivir en comunidad, como lo había hecho hasta ese momento de la ascensión del Señor. Por ello, nació la necesidad de crecer junto con otros cristianos, de crear la iglesia. La iglesia se crea en Pentecostés, no antes. Aunque ya había una comunidad que se le conoce en los estudios, se le conoce como la comunidad del Nazareno, la comunidad de Jesús, no será sino hasta Pentecostés, con el mismo Espíritu de Cristo, cuando todos los que estaban en Pentecostés se unen a la vid y forman el Cristo completo. Jesús desciende y completa la obra que habían iniciado con su predicación. Y ahora sí, la iglesia, a través de la cabeza visible que es Pedro, continúa la obra a través de la palabra, y lo harán cada domingo a través también de la Sagrada Eucaristía. Esto es lo que nosotros hacemos como parte de la iglesia. Tenemos que redescubrir esta verdad, porque hoy, mis hermanos, vivimos en el más absoluto de los individualismos en la iglesia. Queremos nuestra misa privada, nuestra comunión privada, nuestro bautismo privado. Todo esto se hace en comunidad. Padre, ¿celebra la primera comunión de mi hijo? No. Ay, padre, ¿cómo es malo? No, soy iglesia, no soy malo. ¿Celebra el bautismo de...? No. ¿Por qué? Porque son actos de comunidad. Son actos de comunidad. Es verdad que a veces hay que hacerlo, porque la gente no se catequiza. Y por más que tratas de explicarle, no entiende. Lo he vivido con mi propia familia. Ahora ya de viejo soy más condescendiente, pero de joven era más aguerrido. No bauticé a ninguno de mis sobrinos y no les di la primera comunión a ninguno, más que si lo tuvieron en comunidad. Es el sacramento de la comunidad, pero vivimos en el más absoluto de los individualismos. No obstante de que decimos pertenecer a una comunidad, esta se refiere en general a una comunidad celebrativa. Nos reunimos para celebrar. Hace ratito aquí había una kermés que salía de una
comunidad que se junto aquí. Esa comunidad no se conoce. No podemos hablar de comunidades parroquiales porque no hay el elemento central de la comunión. Yo les decía en alguna ocasión, predicando en mi parroquia, había una banca así, siempre a mi derecha, una señora con su hijo y del otro lado una pareja de esposos. Y yo creo que tenían, no sé, años seguramente, si no muchos meses, de que esa pareja y esa señora y ese niño se ponían en esa banca. Porque como dice por ahí un filósofo, somos un animal de costumbres, ¿verdad? Nos acostumbramos a ponernos atrás y ahí vamos a estar hasta allá atrás, ¿verdad? Aquí hay un chorro de lugar, pero nos gusta estar atrás desde que estamos en el salón, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es que a los de atrás no le preguntan. Pero bueno, estaba esa, y entonces les dije, miren nada más, le digo a la señora que está ahí, porque predico, en mi parroquia predicaba desde abajo antes del COVID. Le dice, señora, ¿usted sabe cómo se llama el señor y la señora aquí está? ¿Y ustedes saben cómo se llama esta señora? Meses de venir siempre a la misma misa y sentarse en el mismo lugar. El individualismo. ¿Dónde está la comunidad? ¿Qué tenemos en común? No nos conocemos, no sabemos quién es quién. Si estás pasando por una dificultad, ¿por qué esa señora viene sola con su hija o su hijo? No me acuerdo qué era. No podemos hablar de grandes comunidades. Jesús no tenía grandes comunidades, eran 12 nada más, no más 12. Se le juntaban 5,000 y 3,000, pero esa no era la comunidad. ¿Cuántos quedaron de ahí? Según se cree, en Pentecostés no había más de 40 personas. Esa fue la primera comunidad cristiana, 40 personas en Jerusalén. Lo que Jesús predicaba sobre amarse unos a otros y permanecer en Él, en el Evangelio de Juan no se hace realidad hasta que nosotros empezamos a leer sus cartas y entendemos cómo es que se hace esto. En otras palabras, parece que la instrucción de Jesús a los 12 sobre lo que sucederá después de que regrese al Padre es más propia para la iglesia que para los 12. Los 12 estaban en Blancanieves, o sea, nosotros pensamos que ellos ya entendían todo este tema, no es cierto. Para ellos era todo novedad. Como si tú empiezas a leer el Evangelio de Juan y lo ves actuar y lo oyes, vas a encontrarte con una novedad, vas a encontrarte con un Jesús que no conoces, que quizás no has oído. Ahora imagínense ellos que oían todo esto, que veían todas estas cosas. Ellos no tenían el script por adelantado y sabían en qué iba a terminar este asunto. No. Todo lo que Jesús dijo era para nosotros. Era para la comunidad cristiana en la iglesia, que se forma a través de los 12. Las cartas de Juan revelan el resto de la historia. Cómo los discípulos de Jesús soportaron el odio del mundo, cómo aprendieron a permanecer en su palabra, guardando sus mandamientos, cómo es que aprendieron a amarse y la necesidad de amarse unos a otros. ¿Por qué tenían que confiar en el Espíritu Santo para que los guiara a la verdad? Todo esto lo fueron aprendiendo en el camino a través pues del ejercicio de la vida cristiana que se fue desarrollando en ellos. Hoy en la mañana me decía una señora, ¿cómo le hago para orar en el Espíritu? Pues ore. El Espíritu ora en nosotros, dice Pablo. ¿Cómo le hago? Pues no le haces. No es una obra de nosotros, es una obra del Espíritu. Orar en el Espíritu es una obra del Espíritu. ¿Qué tengo que hacer? Flojito y cooperando, compadre. Déjate ir. Deja que el Espíritu actúe. ¿Cómo? Pues no sé cómo lo hará en ti.
Te podría medio explicar cómo lo hace en mí, pero tampoco creo que te ayude mucho. Porque, Padre, a mí no me pasa así. Y si ahorita en la gente que ya tiene vida de oración le preguntara cómo es su oración, veríamos que todas son diferentes. Porque el Espíritu es alguien que actúa en alguien concreto, que se llama Ernesto María Caro en mí. Y en ti, como te llames, Lupe, Pedro, Juan, como te llames, ahí actúa de una manera diferente. Ciertamente hay ciertos caminos, ciertas vías que podemos seguir. Una de ellas, la del Padre Larrañaga, excelente. Pero para la gente que empieza, a lo mejor decimos, bueno, pues si orar es hablar con Dios, pues lánzate con los salmos. Busca un salmo en donde encuentres algo que le quieres decir a Dios, pero no se te ocurre. Bueno, ya a un salmista se le ocurrió. Entonces, dentro de pronto voy a publicar una pequeña tablita de salmos. Estoy triste, pues rézate esto. Estoy con gozo, pues rézate esto. Estoy preocupado, pues todos estos salmos. Y entonces tú te pones salmista y se lo dices: Señor, tú eres mi pastor, pero estoy perdido, ayúdame. Extraño los pastos buenos, estoy comiendo puro mugrero. Me siento triste, me siento solo. Tú eres mi pastor y tú eres el bueno. Salmo 23. Tomado y hecho para mí. ¿Tú quién sabe qué le vais a decir? A lo mejor estás bien gozoso. El Señor es mi pastor y siempre me lleva a aguas serenas y tranquilas. Pues sí te la estás pasando toda, ¿verdad? Pero deja que te aparezca por ahí el león y te persiga. Señor, tú eres mi pastor, sálvame, me vienen persiguiendo. No lo sé. Las cartas de San Juan nos van a ir instruyendo en cómo se puede hacer vida, la vida cristiana, de acuerdo a los escritos de San Juan, que es diferente con los de San Pablo. San Pablo escribe más bien para corregir errores de la evangelización, para protegerlos sobre los judaizantes, pero sobre todo, no, acuérdense lo que les dije, esto tiene que ir apareciendo en ustedes, los frutos del Espíritu, los otros son los frutos de la carne, etcétera. Entonces, aquí vamos a encontrar cómo vive la comunidad cristiana y por qué es importante la comunidad. De acuerdo a lo que dice San Juan, ningún cristiano puede permanecer en Cristo si no permanece en la iglesia. No puedes llegar a ser un auténtico cristiano, un santo. Y esta iglesia es precisamente la comunidad de los santos. Decíamos que cristiano y santo es lo mismo, ¿no es cierto? Pues el que no sea santo, ahí está la puerta y cuchilamacoy. Es la comunidad de los santos. Eso es lo que tenemos en común. No que vivimos en esta área. No que pertenecemos a un movimiento. Lo que tenemos en común es que somos santos. De donde vengas, formas parte de la comunidad de los santos, de aquellos que permanecen en Cristo, los que han decidido encarnar el reto de dejar que la palabra se encarne en ellos. Es un reto. ¿Por qué? Porque hay que luchar contra nuestra carne. La rama se va a defender. Va a querer hacer mandarinas cuando el árbol le dice: voy a hacer de ti un naranjo. No, yo quiero ser mandarino. Corre por mis venas la sangre del mandarino. Pero ya te injertaste aquí, compadre. Ahí te va la savia. Y poco a poco empezarás a cambiar de sabor. Y tus primeros van a ser medio mandarinas, medios frutos, medias naranjas. Y cada vez parecerás más hasta que llegues a ser una naranja completamente parecida a tu naranjo. Y es que en la comunidad cristiana, que no es precisamente la que conocemos, en donde solo nos reunimos para los funerales y las fiestas, o en el mejor de los casos, para la rutinaria misa dominical, la comunidad cristiana es la reunión de los santos. En estas reuniones se alaba al Señor,
nos animamos unos a otros y nos inspiramos para vivir en y para Cristo. Sobre todo, caminar con otros hermanos que están como nosotros, permaneciendo. Todos los que están en la iglesia estamos en proceso de santidad, pero todos hemos decidido mantenernos ahí. Todos hemos decidido morir y entonces nos vamos ayudando. Y como decía mi comunidad primigenia donde yo nací, me decía, pues si no se muere, lo matamos. Así de simple. Y la comunidad te ayuda a morir. Te ayuda a darle espacio a Dios para que Él sea quien tome control de tu vida. Yo, particularmente en mi experiencia, se los puedo decir, sin comunidad no se puede crecer. No se puede crecer. Necesitas de la comunidad. Ahí es en donde realmente se puede perseverar en el Señor. Si esto es así, entonces, cuando nosotros decimos comunidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues la palabra que usa la Escritura es koinonía. La comunidad es koinonía, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que tenemos en común? Ciertamente esto daría material para todo un retiro, ¿no? Pero concentrémonos en lo que venimos hablando. Lo que la comunidad tiene es que todos los que nos reunimos ahí estamos muertos. Todos los que nos reunimos estamos muertos. O mejor dicho, en proceso de muerte. Son los que hemos escuchado la palabra del Señor y estamos en proceso de encarnación. Como dice San Juan en su primera carta, versículo 1, somos los que hemos oído, los que hemos visto con nuestros propios ojos, los que hemos contemplado y los que hemos tocado con nuestras manos. La palabra, el verbo, a Dios. Vean qué importante entonces a veces, a cosas que oímos y oímos sin fundamento. No, es que en la boca, en la mano, haciendo un trono, viéndolo, tocándolo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras propias manos, no me lo platican. No es el sacerdote el único que puede tenerlo entre sus manos. Nunca fue así, hasta el siglo X. Y sepan algo, cuando me metí a investigar a fondo esto, no encontré ningún documento en el que diga por qué se pasó de la mano a la boca. No encontré, al menos yo, ningún documento en el que la iglesia de alguna forma dijera que así es como se tenía que comulgar. Simplemente por alguna situación se pasó a la otra forma. Pero la forma es lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras propias manos. Esto es la palabra y de esto damos testimonio. Somos los que hemos visto en nuestros hermanos, en aquellos que nos han precedido, cómo se vive la palabra aquí en los elders, en los ancianos, en los presbíteros. Qué lejos nosotros los sacerdotes presbíteros de ser un verdadero presbítero, un anciano en la fe, un hombre que ha absorbido completamente la palabra y que la vive de pe a pa. Ese es el presbítero, el anciano de la comunidad, el que tiene la sabiduría, el que ha visto, el que ha tocado, el que puede dar testimonio porque él es testigo. No se lo platicaron, no procede de un libro, no procede de un maestro, sino de su experiencia. De su experiencia. Yo puedo hablarles de lo que he visto, de lo que he oído y de lo que he tocado. Y seguramente estoy muy lejos de que se me note todavía. No le he dado oportunidad al Espíritu porque han faltado los demás elementos. La oración, más ayuno, una vida más ascética. Realmente tomar en serio la palabra, renuncio cuando viene la tentación y dejarme seducir por estupideces y tonterías que viene a proponerme el demonio. Hay un testimonio de esto, ¿no? Lo que hemos visto,
y oído. Les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión, koinonía, la comunidad, koinonía con nosotros. En verdad, nuestra comunión, nuevamente usa la palabra koinonía, es con el Padre y con su Hijo. Es decir, vean esto, en la comunidad cristiana estamos en una unidad con el Padre y con el Hijo. No alcanzamos a comprender esto, pero llévenselo a la casa. A ver, cuando estoy en la iglesia, cuando formo una pequeña comunidad, mi primera comunidad de muertos es mi familia. Debería de ser mi familia. No siempre es así. En la primera comunidad no fue así. Se convertía el hijo, se convertía el padre, se convertía la madre. Pero hoy en día deberíamos de estar trabajando en la conversión de nuestras propias familias, para que esta fuera la primera comunidad y así estar nosotros unidos todos entre nosotros con el único vínculo que verdaderamente nos une, que nos hace uno entre nosotros, que es el vínculo con el Padre y con el Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno y Él ha pedido que nosotros seamos uno en el Hijo para poder llegar a ser uno con el Padre. Por eso es el único camino para llegar al Padre, la vinculación con Cristo. Si no logramos vincularnos con Él, entonces nuestra vida no está en comunión perfecta. Y Dios quiere que estemos en una comunión perfecta con Él. Pero esto es lo que hace precisamente la comunidad. Quienes no logran o no quieren encarnar el Verbo, se van de la comunidad, pues no pertenecen al cuerpo. En su primera carta, en el capítulo 2, en los versos 19 y 20, dice: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros. Serían parte de nuestro cuerpo, no se irían, pero nunca fueron. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. En esta cita podemos ver que los que se van de la comunidad, en realidad, como dice el apóstol, nunca fueron parte de ellos. Es que ya se fue ahora a otra iglesia. Pues no se puede haber ido de donde nunca estuvo. ¿No se puede ir de donde nunca estuvo? ¿A dónde se fue? Es que ahora ya se hizo cristiano y antes que era budista. ¿No dicen así? Es que ahora se hizo cristiano. O sea, ni lo más elemental sabemos, hermanos. Ni siquiera sabemos que somos cristianos. No nos identificamos con esta palabra. No decimos yo soy cristiano. Decimos yo soy católico. No. Pertenecemos a la iglesia católica. Hay varias iglesias. Nosotros pertenecemos a la fundada por Cristo, a la rama original. Somos parte de la iglesia católica. ¿Pero qué eres? ¿Soy cristiano? Y así tenemos que presentarnos. ¿Como cristianos? ¿Qué eres? Soy cristiano. A mucha honra soy cristiano. Ah, ya te hiciste de los de la otra. No. Ahora, que se note o no se note, pues de eso estamos hablando, ¿verdad? Los que no se notan, pues es que nunca han sido, ¿eh? O sea, ¿cómo le hago? O sea, si tú nunca has sido un naranjo, pues siempre has sido un mandarino, compadre. ¿Qué quieres que te diga? Tienes que injertarte, porque nacimos como mandarinos. La única naranja es Jesús, es el único naranjo que hay. Y ese naranjo se llama Iglesia Católica. Y hay que injertarse en este naranjo y poco a poco empezar a ser naranjo, dejar de ser un mandarino
poco a poco en un proceso. Lo hemos dicho sin parar, ¿verdad? Son procesos. O sea, las parroquias no pueden ser comunidades, porque la gran comunidad no existe. La comunidad es donde nos conocemos, donde estamos, los que vivimos juntos. Por eso Jesús no agarró 50 o 40, no. Y cuando yo empecé a vivir en Cristo, eran 7 parejas y querían juntar a otras 40. Metemos a todos ahí en el salón parroquial y les damos todo lo que tú nos has dado y vas a salir con ganas, van a ser como nosotros. No, no van a ser como ustedes. No se van a conocer. Nosotros en la comunidad cambiamos cada semana de casa. ¿Para qué? Para conocer tu familia, a tus hijos, que tus hijos nos conozcan y todos terminamos siendo tíos y compadres y somos una comunidad de muertos. Las pequeñas comunidades, es a la que se refiere precisamente San Juan cuando habla de iglesia. Como cuando habla, por ejemplo, la carta a Filemón, en los primeros versículos, tiene un solo capítulo Filemón, dice: a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y Arquipo, nuestros compañeros de lucha, y a la iglesia que está en su casa. Eran pequeñitas, hermanos. Se llamó la Domus Ecclesia. Era la iglesia de la casa, o sea, vecinos, amigos, o sea, todos los que se juntaban en una casa. Esa es una iglesia que pertenece a otra más grande y a otra más grande y a otra más grande, y todas las ramas están unidas. Era lo que les decía al principio. Hay una sola parra, hay una sola vid, pero tiene muchas ramas, y cada rama tiene otras ramitas, y esas ramitas tienen otras ramitas, y ahí están los frutos, en las ramitas. Ahí es en donde están los frutos. En las cartas de Pablo, en la casa de Priscila y Áquila, que primeramente iniciaron con Pablo en Corinto, 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia los saludan. Las iglesias, uno piensa así como, no, pequeños núcleos de personas. La iglesia de Asia los saluda. Áquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, en la casa. Pues ¿cuántos creen que puedan caber en la casa de Áquila y Priscila? 10, 12 gentes, 15, póngale, bueno, 20. Después se trasladaron a Roma. Saluden a Priscila y Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Esas eran las iglesias, como lo revelan las investigaciones de un arqueólogo conocido que se llama Murphy O'Connor. Él consideraba que la iglesia de Corinto no pasaría de más de 50 miembros, aunque en sus últimas estimaciones piensa que no serían más de 40, porque si se piensa, dice O'Connor, si se piensa en una casa muy grande, que sería cuando ya esto había llegado a los grandes magistrados que tenían grandes casas, pues no cabrían más de 40 personas ahí, dice. ¿Cómo las metemos? O sea, por eso es de arqueología. O sea, una casa de un magistrado, pues ahí le cabrían 40 personas, y eran las casas grandes. Eran pequeñas, muy pequeñas comunidades. La iglesia nació gota a gota, charco a charco, pedacito en pedacito, y poco a poco se fueron haciendo muchos charcos, muchos, todos conectados unos con otros, como lagos que se van conectando unos con otros y se conectan al mar, que es Cristo, que los provee continuamente del agua, de la vida. Y es muy importante que seamos pequeñas, en donde se crecía por medio de la escucha de la palabra, el alimento de la Eucaristía y sobre todo el compartir la vida cristiana. ¿Cuándo compartes y con quién compartes tu vida cristiana? ¿Con quién hablas de Cristo? ¿Con quién hablas de tus experiencias? ¿Con quién puedes hablar de lo que experimentaste en tu oración esta mañana? ¿O lo que viviste en la Eucaristía? ¿O lo que el Señor te dijo cuando leíste la Escritura? ¿Con quién lo compartes?
dentro de una comunidad así, con quien puedes compartir. El otro día estaba celebrando la misa ahí en la parroquia y una señora desde atrás levantaba la mano así como queriendo hablar, ¿verdad? No, pues si le doy la palabra a ella, pues esto se va a convertir en un manicomio, ¿verdad? No se puede. Pero una pequeña comunidad sí se puede. 5, 6. Aquí en la parroquia tengo una pequeña comunidad, ¿verdad? Que no son de 5 o de 7, son de más. Pero, bueno, finalmente les insistía en este segundo curso que ahora hay que conocernos más y que ir a las casas. Hemos tenido algunas reuniones, etcétera. ¿Por qué? Porque si no logramos formar una comunidad, el demonio la destruye rápidamente. Lo que garantiza la fidelidad y el permanecer es únicamente una comunidad. Son los que me ayudan a permanecer. Es muy importante que la Escritura se lea en la iglesia para que ésta no sea explicada sino vivida. Yo aquí la explico y luego los invito a vivirla en sus comunidades, en sus casas. Por eso una buena homilía del domingo es suficiente. Debe de haber suficiente material, suficiente comida para alimentarte. Las primeras comunidades no comulgaban todos los días, una vez a la semana nada más. Claro que no duraban 40 minutos, ¿verdad? Duraban 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Por qué? Porque había tiempo, a eso iban. Era la comunidad que se reunía. Hoy venimos a pasar lista, como en los grandes grupos de las escuelas, ¿no? 40 alumnos. Ya me imagino que los 40 tuvieran preguntas en un salón. La maestra llega y da su clase, o el maestro, si agarraste bien y si no, goodbye, ¿va? Catedráticos, no profetas. Necesitamos, les decía en estos días, profetas. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras propias manos. Como lo he dicho, ser una palabra que es leída en la vida de los que forman la comunidad. Por eso, con gran acierto, dice Reeves, para una religión que depende de un libro, eso no asegura nada bueno para la iglesia. Es verdad. Si analizamos nuestra iglesia, que nace de un libro, de un catequista que se leyó un catecismo, y bueno, a veces ni siquiera eso, nos lo daban cuando éramos chiquitos para que lo leyéramos y lo aprendiéramos y lo memorizáramos, y luego un examen. ¿Dónde quedó lo que he visto, lo que he oído, lo que he tocado? Los papás, menos que paganos, nunca van a misa, nada. Quieren que el hijo haga la primera comunión, y es una frase que oía insistentemente en la parroquia. Ay, padre, ya terminamos, porque ya habían hecho sus sacramentos de iniciación. ¿Ya terminaste de qué? ¿De qué terminaste? ¿Tu hijo ya es un cristiano a los 8 años? ¿A los 10 años? ¿Él ya decidió ser cristiano? Simplemente, como les digo desde el principio, ¿tú cuándo decidiste ser cristiano? Ser cristiano. Ahora lo sabes qué es ser cristiano. Ahora lo vas a pensar 2 veces. Y espero que con la plática de mañana digas, hoy voy a empezar a ser cristiano. Pero es una decisión que me lleva a una encarnación, decíamos al principio, ¿no? Todo como comenzó con una decisión, la decisión de María, como dicen hoy los muchachos, ¿no? Va que va. Órale. Sí, Señor. Entro al juego. No preguntó más, no se le dijo más, no le platicaron que se iba a terminar colgado de un palo.
No le platicaron eso. No le platicaron que su esposo le iba a abandonar, que le iba a repudiar. No le platicaron eso. No le platicaron que Herodes iba a buscar al niño para matarlo y que iba a tener que salir huyendo a Egipto. Tampoco le platicaron eso. Como a nosotros cuando iniciamos en la vida cristiana, no nos platican muchas cosas que vamos a vivir, a las que vamos a tener que renunciar, al compadre querido de toda la vida y a otras tantas cosas que vamos a tener que renunciar. Pero en ese momento, como decía hoy al principio, todo el mundo entra muy ganoso esto, hasta que empezamos a ver que el camino no es plano, que el camino no es plano, como lo vimos el día de ayer. Hay que mantener, y por eso ayer he iniciado con esto, ¿cuál es el primer obstáculo? Tu decisión. Ese es el primer obstáculo. Que no has tomado una decisión clara, definitiva. Voy a ser cristiano y voy a renunciar a lo que necesite para ser cristiano. Lo he decidido, voy a ser santo. Voy a dejar que la palabra se encarne en mí. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. La comunidad es la que realmente nos da la pauta para que podamos formarnos y permanecer en Cristo. Al margen de eso, quién sabe que se vaya a formar. Por eso tenemos todas estas otras comunidades deformes que no están unidos a la vida, que creen unas cosas y otras no. Termino con una frase de Rips: aquellos que no escuchan el Evangelio porque no se unen a la comunidad, el único lugar para escuchar la verdad del Evangelio, esas personas caminan en la oscuridad. Repito, aquellos que no escuchan el Evangelio porque no se unen a una comunidad, esas personas caminan en la oscuridad. Cuando se vive en la comunidad, la palabra se hace luz, y esa luz de entendimiento. Si se vive en tinieblas, no hay luz y tampoco hay verdad. Ojalá y toda esta reflexión, es una reflexión compleja, como ven, cómo armar comunidades, por dónde empezar, por poquito, como la primera iglesia, por poquito, 2, 3 cristianos, nos juntamos, rezamos, leemos la palabra, venimos a misa, compartimos, hablamos de esto y poco a poco iremos dándole vida a las comunidades. Realmente en Monterrey, comunidades auténticamente cristianas que vivan cercano a esto, prácticamente hay 3. Gesed, que es una comunidad muy vieja, es de los años 70, finales de los 60, 70, que es una rama de la iglesia, las comunidades que se empezaron a formar en Estados Unidos. De ahí salió otra comunidad que es Eliab, que todavía permanece con nosotros, y yo que he tratado de formar una comunidad que también está lejos de parecerse todavía a esto, porque todavía no hay encarnación de la palabra, que es vivir en Cristo. Y esa, les digo, con muchos asegúnes, mucho más, la más perfecta, la más parecida a esto es Gesed, ¿verdad? También tiene sus asegúnes, nada es perfecto. La iglesia nunca será perfecta porque está formada por nosotros, los imperfectos. Pero el perfecto vive entre nosotros y en la medida en que lo vayamos encarnando, iremos haciendo perfecta nuestra comunidad. Busquemos ser fermento, germen de la comunidad. No tengo un plan, creo que Jesús, el plan que tenía pues es que los discípulos, cada uno formara una comunidad, como de hecho fue. Él los inspiró, crecieron, pero unidos a Pedro,
unidos a Pedro. Sobre esta piedra edifico mi iglesia. Unidos a Pedro. Si nosotros permanecemos unidos al Papa, podemos tener la seguridad que estamos unidos a la verdadera vida. Y bien, pues con esto termino nuestra reflexión de este día, la comunidad de los santos. Y mañana, si Dios quiere, culminaremos con el último tema, que es la batalla final y el premio de los santos. Hablaremos un poquito del Apocalipsis, veremos también algunas citas que nos ha dejado nuestro Señor en los Evangelios, y desde ahí podremos ir pues motivándonos, y espero que haya una motivación tan fuerte, tan amplia como tuvo la primera comunidad, para permanecer e ir desarrollando todo lo que hemos visto durante estos días y poder llegar a ser una auténtica encarnación de Cristo, unidos completamente a la vid y en plena lucha, mantenernos hasta que un día alcancemos el premio prometido. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos esta noche para conocer este proyecto maravilloso que se llama Cuerpo de Cristo, Comunidad. Ayúdanos, Señor, a formar verdaderamente parte de los muertos, que seamos esos muertos que huelen bien. Danos tu gracia, tu amor, tu alegría para poderlo hacer. Te pedimos que infundas en nosotros tu paz y que podamos animar a otros a encarnarse y a formar parte de tu cuerpo. Ayúdanos a vivir con gran devoción nuestra misa, que nos sintamos en comunión contigo, que podamos comer de tu palabra y alimentarnos de tu cuerpo y de tu sangre. Y que cuando salgamos de misa podamos decirle a la gente y ser testigos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos tocado con nuestras propias manos, y decirle: está vivo y quiere que todos estemos unidos a Él. Ayúdanos a ser iglesia y a morir a nosotros mismos para parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Todo esto en el nombre de Jesús, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Hermanos, que pasen todos muy buenas noches. Nos vemos mañana para nuestra última plática. Daremos la bendición papal para, no tanto que sea necesario para recibir la indulgencia plenaria, la ganaron quienes estén trabajando, hayan estado trabajando durante estos días con el material que les he propuesto para reflexionarlo y poco a poco irlo asimilando en nuestras vidas. Mañana esperamos poder ganar la indulgencia plenaria, que nos pone nuevamente 0-0. ¿verdad? De ahí arranca otra vez el partido para adelante, ¿ok? Pero arranca desde una perspectiva diferente, con herramientas diferentes, con una visión diferente. Así que nos vemos mañana. Descansen.